Chakra quiere decir rueda en sánscrito. En la ciencia yógica se definen como centros giratorios de energía que reciben, regulan y distribuyen el prana, o la energía vital que fluye dentro de nuestros cuerpos sutiles a través de canales energéticos, nadis, o lo que en la medicina china se conoce como meridianos, en cuyo caso el prana se conoce como chi. Los chakras principales son 7 y están ubicados justo delante de la columna vertebral de manera ascendente. Esta energía es la misma que nos da vitalidad y que se transforma en diferentes tipos de vibraciones que están conectadas con diferentes formas de la energía universal. La supervivencia, la sensualidad, el poder personal, el amor, la expresividad, la intuición y la espiritualidad. Los chakras son una especie de mapa de nuestro ser corporal y metafísico, de nuestro mundo interior y de nuestra relación con el mundo. Una manifestación saludable de cada una de estas energías que tienen un color específico, que corresponden a los brillos que se perciben cuando se habla del aura y que se representan como flores de loto de diferente número de pétalos. Se reflejan en la salud, bienestar, relaciones satisfactorias, voluntad y decisión, creatividad, capacidad de disfrute y conexión con el universo, entre otros aspectos. En general, significa tener un equilibrio entre las diferentes dimensiones de la vida que de una forma u otra están operando de forma positiva o negativa y que forman parte de nosotros en los aspectos físicos, mentales, emocionales y trascendentes. Desarrollar una sensibilidad hacia fuerzas vitales nos ayuda a comprender disfunciones motivados por excesos o insuficiencias que se manifiestan en nuestras vidas como situaciones conflictivas, carencias por las dificultades para conectarse con esta energía en el mundo, infelicidad, temor, rabia o enfermedad. Lo más bello de comprender e identificar cada chakra y su resonancia en nuestro cuerpo y en nuestra experiencia vital es que, al potenciar o moderar dicho chakra determinado, podemos transformar nuestras vidas y, curiosamente, las circunstancias extremas se modificarán a continuación. Por lo tanto, el conocimiento sobre nuestros chakras es una poderosa herramienta de autoobservación y equilibrio, los dos objetivos fundamentales del yoga. Al igual que la premisa sobre la que se basa el yoga y sus diferentes prácticas, cuando trabajamos sobre los chakras y los equilibrios nos estamos buscando llegar a un estado superior o diferente. Significa regresar en ese equilibrio que es natural en nosotros y que se altera con condicionamientos sociales, familiares o culturales, creencias, patrones mentales recurrentes, circunstancias extremas o formas de vida que nos hacen estar alejados de nuestro verdadero espíritu. Nuestra vida es un reflejo de nuestros chakras. Algunos chakras tienen características femeninas de quietud, aceptación, receptividad y sabiduría, mientras que otros representan aspectos masculinos, de actividad, poder, solidez y afirmación. Algunos se relacionan con nuestra naturaleza más básica y otros con fuerzas más elevadas. Todos son pulsaciones que forman parte de nosotros y son necesarios para una proporción adecuada para la salud del cuerpo y el alma. Esta danza entre la expansión y la fuerza que realizamos a través de prácticas tradicionales como el Hatha Yoga, que equilibra la luna y el sol, es una forma de traer balance a las diferentes vibraciones que constantemente entregamos y recibimos del universo a través del prana, la energía primordial. Comprender cómo cada uno de estos chakras representa un aspecto de la energía universal que está presente en cada uno de nosotros y cómo manejamos estos aspectos con respecto a nosotros mismos en el mundo, nos puede ayudar a estar más conectados con nuestro mundo interior, de donde creamos nuestra vida. Somos formados para creer que la vida es sencillamente cosas que nos suceden, pero la anatomía del yoga, coincidiendo con otras creencias metafísicas, nos indica que el mundo, los sucesos y cómo experimentamos la vida es algo que creamos, atraemos y ante lo cual nos sensibilizamos. Tengamos conciencia de ello o no.
Un gran secreto es que tenemos la capacidad de crear salud, alegría, prosperidad, goce, relaciones satisfactorias y de estar sintonizados con una conciencia superior. Es nuestro derecho de nacimiento el tener conciencia de nosotros mismos y de las diferentes formas energéticas de nuestro mundo interno que nos dan el regalo de actuar en lugar de reaccionar a las fuerzas exteriores, energías y pulsiones. Es como la mayoría de nosotros vive, o tampoco estar gobernados exclusivamente por una de ellas, la cual muchas veces genera una reacción opuesta igualmente desequilibrada, ni suprimiendo otras. Esto quiere decir observar cómo está funcionando la relación con nosotros mismos, lo que la vida nos está dando y cómo interactuamos con los demás, y con base en esto, activar cada uno de nuestros chakras y ponerlos a funcionar adecuadamente. Es tomar responsabilidad y hacer buen uso de esta libertad sobre nuestros impulsos vitales y de las posibilidades maravillosas que esto nos da ante nuestra vida. Tipos de chakras. Primer chakra, Muladhara, asociado con el color rojo y con el elemento tierra. El primero de los centros energéticos que identifica la anatomía del yoga se relaciona con nuestra seguridad y supervivencia. Está ubicado en la base de la columna vertebral y se puede decir que es nuestra raíz, aquello que nos da arraigo física y emocionalmente. Es la energía que nos da la capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas. Nos provee de una estabilidad en la vida, además de una seguridad emocional primordiales. La estabilidad material y mental nos da fuerza y sosiego. Es el chakra que se relaciona con la salud en general, el intestino, las piernas, los pies, la base de la columna. El primer chakra nos conecta con nuestro cuerpo físico y con todas las formas materiales de la existencia. Segundo chakra, Svadhisthana. El segundo chakra vibra en color naranja y gobierna la dulzura de la vida. Es la rueda energética que se asocia con cualidades como el placer, la sensibilidad, el movimiento, la sexualidad y la procreación. Su elemento es el agua y, por ello, nos permite fluir con las circunstancias y adaptarnos a los cambios. En el cuerpo, está relacionada con las caderas y los genitales, los órganos reproductivos, los riñones y la vejiga. Cuando este chakra está abierto y en equilibrio, nos aporta una expansión, receptividad, conexión con los demás y una manifestación saludable con nuestras emociones. Nos da una apertura hacia las experiencias de la vida, nos abre al asombro y al disfrute de las experiencias sensoriales. Este chakra se concibe como el chakra de las polaridades que se complementan. Tercer chakra, Manipura. Este chakra está asociado con el color amarillo y está ubicado en el plexo solar. Sus funciones se relacionan con el poder, voluntad y alegría. Su elemento es el fuego. Gobierna el sistema digestivo y simbólicamente el fuego interior de cada uno de nosotros, ya sea la claridad en el camino, la ira o la capacidad de transformación. El tercer chakra tiene que ver con el poder personal. Se refleja en asumir la propia vida, en la capacidad de acción y autoafirmación ante el mundo. Es el centro energético relacionado con la confianza en uno mismo, con la autoestima. Esta pulsión nos ayuda en la toma de decisiones y el enfrentarse a los riesgos, a establecer límites y necesidades ante nosotros mismos y los demás. Nos da una voluntad de logro. Tiene que ver con los principios sobre los que decidimos cómo vamos a vivir. Cuarto chakra, Anahata, el chakra del corazón. Anahata es nuestro centro espiritual. Representa el equilibrio, la unión, la sanación y el amor. Actúa como un punto de conexión entre el mundo físico,
al cual pertenecen los 3 primeros chakras y la dimensión espiritual, al cual están ligados los 3 siguientes. Es el primer chakra que trasciende el ego. Su sentido es el tacto, su elemento es el aire, y en el cuerpo gobierna la salud de las vías respiratorias. Está localizado en el corazón y abarca la parte superior del pecho. De color verde o rosado, nos empodera y revitaliza con la fuerza del amor, la compasión, la integración con todo lo que se manifiesta en el mundo como energía divina, la armonía, el perdón, el amor de familia, la amistad, el amor hacia nosotros mismos. El aire nos da vida y tiene la cualidad de la expansión y la libertad. Quinto chakra. El quinto chakra está relacionado con la comunicación, el sonido y la creatividad. Tiene una vibración azul turquesa y su elemento es el éter. Está ubicado en la garganta y en el cuerpo se relaciona con el cuello, la garganta, la mandíbula y los dientes. Como es el centro energético de la creatividad y la comunicación, su energía se activa con la escritura, el canto, el expresarse con claridad y saber escuchar. También se asocia con el sonido, con el poder de la palabra, para activar la conciencia y con el poder sanador de las vibraciones, de donde se origina la energía de todo lo que se manifiesta. Es el primero de los chakras superiores y su nombre viene de la palabra purificación, porque nos ayuda a encontrar y a expresar nuestra voz interior. Este centro de energía abre nuestro camino hacia la conciencia universal. Sexto chakra, Ajna. El sexto chakra es de color índigo y su elemento es la luz. Este centro energético está localizado en aquel punto en el que la tradición india se define como el tercer ojo, justo entre los 2 ojos. El tercer ojo se concibe como el contacto con otros niveles de conciencia y con la visión que trasciende la materia. Algunas de sus cualidades son la intuición, la visualización, la imaginación y la clarividencia. Físicamente su energía se conecta con la vista. La cabeza y sus cualidades mentales afectan la memoria y la capacidad de concentración. La fuerza del Ajna chakra es la intuición, nuestra capacidad de conectarnos con el espíritu y la sabiduría universal. Propios de esta rueda energética son la imaginación, la creación artística, los sueños y el poder de las visualizaciones. Séptimo chakra, Sahasrara. El séptimo chakra es de la conciencia pura. Es el centro de la trascendencia, el pensamiento y el entendimiento. Por lo general se asocia con el color violeta, aunque su energía es también de color blanco. La más alta vibración y aquella que abarca todos los colores existentes. Está ubicado en la corona y representa la espiritualidad. Su elemento es el pensamiento, por lo que contiene el poder de la mente, el intelecto y gobierna nuestro sistema de creencias. En el cuerpo, su vibración se manifiesta en los huesos y la piel. Sahasrara nos conecta con la inteligencia cósmica y nos da claridad y sentido en la vida. El séptimo chakra nos sintoniza con la gracia de nuestro ser verdadero y nos abre a la devoción. Se representa como una flor de loto de 100 pétalos, como un símbolo de la iluminación. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué es el chakra? Gracias y hasta la próxima.